Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. No es grato hablar de la muerte. No es grato hablar de la muerte. Yo me doy cuenta cuando hacemos una serie, en algunos lugares hacemos una serie de una semana de predicaciones, que cuando anuncio mañana hablamos de la muerte, baja la asistencia. Porque hay gente que se asusta cuando se habla de la muerte. La muerte es un problema que es difícil enfrentarnos. Todos entendemos que es difícil enfrentar ese problema de despedida. Y constituye un enigma para muchos que no logran resolver, pero no podemos vencerla. Y fíjense usted que quisiéramos alejarla de nuestra vista, en alguna forma quisiéramos alejarla, y sin embargo no hay nada más presente que la muerte entre nosotros. Toma usted un diario y encuentra que le habla de los muertos. Enciende el televisor y lo mismo, enciende la radio y lo mismo. Todos los días hay noticias con respecto a esto. Todos los días, en todas partes. El tema de la muerte es un tema que se lo quiere eludir en la conversación, pero que está presente en la realidad de todos los días. Los pueblos, de acuerdo a sus costumbres, tienen ritos vinculados a la muerte. Yo recuerdo ahora que veo las ceremonias que se hacen, recuerdo en mi infancia, yo tendría 10 años, cuando el asunto de la muerte conmovía a todo un barrio y aparecían esos coches fúnebres negros con caballos, 4 caballos negros, ¿no? Y salía el cortejo y pegaba toda la vuelta a la manzana, con los deudos adelante, un espectáculo era, y cuando llegaban frente a la casa del que había muerto, los caballos entonces levantaban sus patas en alto, estaban adiestrados para eso, para hacer el último saludo. Y eso era un rito, era una ceremonia que se hacía frente a la muerte. Y después empezaba el luto, vestido totalmente de negro, el medio luto, el luto en el brazalete negro de los hombres. Y todas esas cosas las fuimos dejando, ¿no? Las fuimos dejando atrás. Luchamos desesperadamente, sin embargo, contra la muerte. Fíjense ustedes que bajamos los índices de mortalidad, índices de edad de mortalidad, del siglo XIX al siglo XX, en el doble. Es decir, si nosotros tenemos hoy una expectativa de vida de 80 años, vamos a poner, siempre es un promedio esto, muchos pasan mucho y otros no llegan, pero en el siglo XIX era 40 años. Lo que quiere decir que la medicina y la técnica unidas y la ciencia trabajando ha luchado desesperadamente por eso. Sin embargo, todo es inútil, porque en definitiva, antes o después, la muerte nos está esperando a todos. Y eso tiene que ver con la meditación que vamos a hacer hoy alrededor de este pasaje. Porque Jesucristo se ocupa de la restauración también del dolor que produce la muerte. Y yo quisiera que quedara claro hoy esto, porque sé que para muchos es muy difícil superar el tema de la muerte, y quisiera que en la
reflexión que vamos a hacer, pudieran encontrar la respuesta que realmente tienen en la fe con respecto a la muerte. Ahora usted dirá, bueno, pero acá somos todos gente de fe. Mire, aunque usted esté hablando con toda gente de fe, hay gente que no sabe resolver el problema. El último tiempo previo a la Pascua, el Señor Jesucristo tuvo que transitar el camino de la muerte. Y digamos que desde el Domingo de Ramos hasta el día de Pascua transitó ese camino de muerte, hasta que el viernes lo crucificaron y murió. El camino posterior a la Pascua del Cristo resucitado es el camino de la esperanza y es el camino de la vida, no es el camino de la muerte, sino el camino de la esperanza. Para los primeros cristianos la Pascua empezaba el domingo de Pascua y se prolongaba durante 50 días hasta Pentecostés con una fiesta espiritual donde se agradecía al Señor por la victoria sobre la muerte y donde era un tiempo de regocijo, de gozo, de alegría. Es decir, hasta Pentecostés ellos estaban disfrutando de la esperanza que tenían en Cristo Jesús. Recordaban los 40 días del Señor resucitado y disfrutaban el camino de la vida. Y eso era lo que la fe les había dado. Y esto lo hicieron los primeros cristianos en el primer tiempo. Quiere decir que los cristianos en el primer tiempo tenían la fiesta de la Pascua porque ya venía marcada en el calendario judío, tenían la fiesta esa, y hacían eso desde allí. El asunto de las cuaresmas y las vía crucis y todo lo demás vino mucho después. Son asuntos de la Edad Media. Pero realmente la fe cristiana trajo una respuesta, y Jesucristo trajo una respuesta para el tema de la muerte, una respuesta que no había hasta ese momento y que llenaba a los hombres de desesperación. Y estos primeros cristianos, en plena persecución, hubo 10 persecuciones en 300 años, donde los mataban, sin embargo ellos seguían celebrando la vida porque sabían lo que Jesucristo había hecho. Claro, la muerte está frente a nosotros y nosotros podemos decir todo esto, pero a mucha gente le sucede lo que dice un poeta francés, Lamartine. Lamartine dice, a menudo el sepulturero encierra sin saberlo 2 corazones. A menudo el sepulturero encierra, sin saberlo, 2 corazones. El corazón del que muere y el corazón del que queda. Y esto es lo que le pasó a María Magdalena. Esto es lo que le pasó. Por eso hemos hablado de María Magdalena, porque cuando Jesús fue sepultado, lo colocaron en el sepulcro, el corazón de ella se quedó allí. Se quedó el corazón de ella. Ella había vivido todo el momento de la pasión y lo vivió todo con esperanza. Junto a la cruz estaba María, la madre de Jesús, María, la madre de Cleofas, que sería tía de Jesús, y estaba María Magdalena. María Magdalena. Las 3 estaban allí, las famosas 3 Marías, estaban allí. Quiere decir que ella estuvo muy cerca de la cruz y vio el sufrimiento de Jesús. Y parecería que el sufrimiento de Jesús no fue el problema. Ella siempre pensaba que su Señor era todopoderoso y por lo tanto iba a descender de la cruz. Esperaba ese gran milagro. Pero resulta que cuando ve que la cabeza de Cristo se inclina y entrega el Espíritu y muere, comienza para ella un vía crucis, porque bueno, entonces acá el Señor llegó hasta cierto punto, pero más allí no. Y comenzó el vía crucis personal. María con las demás mujeres miraban cuando lo sepultaban a Jesús. Miraban el momento en que llevaban el cuerpo. Quiere decir, estaban allí por lo menos 2, dice el Evangelio, María, madre de Cleofas, y
María Magdalena, estaban mirando en el momento que se llevaban al cuerpo y lo colocaban en el sepulcro. Y allí no solamente estaba Jesús, sino que estaba el corazón de María Magdalena. ¿Por qué? Porque ella había recibido mucho de María Magdalena, del Señor. María Magdalena había sido liberada de los demonios, María Magdalena era discípula de Jesús, lo había seguido en todo el recorrido, había escuchado todo lo que Jesús había enseñado, y llega allí y siente, sin embargo, la frustración. Cuando salen y ya el cuerpo de Jesús está en el sepulcro, ellas vuelven a sus casas y vuelven apuradas. ¿Por qué? Porque va a empezar el sábado, el día de reposo, y tienen que preparar los ungüentos para la muerte. Y ese día ya, cuando se fueron, estuvieron preparando todos los ungüentos para ungir al muerto. Quiere decir que la muerte se había aferrado realmente en ellas, se había encarnado en María Magdalena y en estas mujeres, que ya estaban armando esto, y el primer día de la semana, muy de mañana, bien temprano, tomaron todos los ungüentos y se fueron buscando un cadáver. Ahora, allí había dos varones con vestiduras resplandecientes, dice, que le da un mensaje muy sencillo. No está aquí, primero. Ha resucitado como dijo. Es decir, ustedes no escucharon bien, pero Él se los dijo. Vean el lugar donde fue puesto Jesús. Fue lo que les dijo cuando estaba con ustedes. Quiere decir que ellos reafirmaron el hecho de que eso que tenían delante era el cumplimiento de una profecía antigua que la había repetido Jesús permanentemente, y que Jesús había resucitado. Y María es la que corre a buscar a los apóstoles y dice, bueno, vengan, porque algo pasó. Y dice que Pedro y Juan fueron corriendo y entraron primero al sepulcro. María vino después. Ellos salen para llevar el mensaje a los discípulos de que el sepulcro está vacío y que se han encontrado con quienes les dicen que Jesús ha resucitado. Pero María no se vuelve con ellos. María se queda allí pegada al sepulcro. La noticia de la resurrección no la conmueve. El mensaje no lo conmueve, no la moviliza. Se queda esperando. Es mucho más que hacer un duelo lo de María. Su vida está detenida allí. Se detiene. Allí termina la vida. Y es el destino de quien no tiene esperanza. Ahí se detiene la vida. A muchos les pasa lo mismo, no pueden superar eso. El tiempo pasa, pero la vida se detiene. Ayer estaban los jóvenes y les plantearon, estuve con ellos, pero le plantearon un problema a los chicos. Y el tema era el tiempo. Y le pusieron una frase entre las preguntas que les hicieron: el tiempo cura todas las heridas. Entonces dijeron, ¿qué piensan de eso? Y bueno, algunos pensaban que sí, otros pensaban que no, lo hicieron por grupo. Pero un grupo dijo, el tiempo no cura todas las heridas. El tiempo las cura si uno sabe elaborarlas. Es decir, hay que procesarlas. Y ellos usaron la palabra procesar. Hay que procesarlas. Dijo, ellos señalaron, miren ustedes la agudeza de los chicos, que estaban señalando ellos, el duelo es un proceso. Y la herida se va cerrando. Jesús se acerca a María Magdalena porque quiere comenzar la obra restauradora en aquella mujer. Y la obra restauradora del Señor le va a señalar a ella que si bien era discípula, si bien lo siguió,
si bien recibió bendiciones, no entendió el mensaje de fondo de Jesucristo. No lo entendió. Pero hay muchos que no lo entienden. Hay muchos que no lo entienden. La muerte siempre causa dolor y es bueno que hagamos el duelo y que lloremos. Es bueno. Es bueno. Es necesario. Es necesario. Pero hay un tiempo de duelo que tiene que pasar después y queda el recuerdo. Y el recuerdo va siendo un recuerdo grato porque la herida va sanando y ya no duele. ¿Por qué? Porque hemos entendido algo. Algo que el Señor intentó pocos días antes, con María Magdalena presente porque estaban los discípulos allí con Él. Intentó explicarles. ¿Se acuerdan ustedes que Jesús le llega la noticia de que su amigo Lázaro está enfermo y Él se detiene y 4 días espera? Y después va con los discípulos y dice, vamos para allá. Y cuando llegó ya estaba muerto. Y María, que es una de las hermanas de Lázaro, hay muchas Marías en esa época, era un nombre de moda, aunque no había ningún teleteatro con María. María está en la casa rumiando su dolor. Y Marta, una mujer activa, sale a buscarlo a Jesús a la entrada del pueblo. Era la cortesía de ese momento. La primera frase que le dice es, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces María se acerca a la más reflexiva cuando llega a la casa. Se acerca a María, que es una mujer pasiva. Por eso lo está esperando en la casa. Y cuando Jesús se enfrenta con ella, lo que ella le dice es, Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Fíjense ustedes que la pragmática María, la pragmática Marta y la mística María, las dos coinciden en lo mismo. ¿Y qué es lo que ellas están diciendo? El poder tuyo llega hasta la muerte nada más. Eso es lo que están diciendo. Están diciendo, el poder tuyo llega hasta ahí. Entonces, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Ahora ya no podés hacer nada. Y Jesús les da la gran lección de ese milagro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué le quiso decir? Que la muerte no era el límite. No era el límite. Que Él era la resurrección y la vida. Eso lo escuchó María, no lo entendió. Porque hay gente que lo escucha, pero no lo entiende. Imagínense que después vieron a Jesús resucitado, y a Lázaro resucitado, y Lázaro resucitado lo vio María Magdalena también. Pero sin embargo, eso parece que resbalaba en ellos. La esperanza cristiana es una esperanza que va más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Es una esperanza para la eternidad. Jesús no habla de reencarnación. Nunca habló de reencarnación. Esto es hinduismo puro. El hinduismo usó el tema, y es un tema que hoy está de moda. Usted escucha por televisión, los diarios, por todos lados, hay gente que habla de reencarnación, reencarnación, reencarnación. Nunca estudiaron qué es la reencarnación y de dónde sale. La reencarnación, rápidamente, sirvió mucho dentro del hinduismo, porque a la gente se le decía, pórtese bien, y si usted se porta bien, después va a reencarnar en alguien mejor que usted y que vive mejor y que tiene más dinero y que tiene mejor familia. Entonces eso paraba la movilidad social, porque nadie se rebelaba contra nada. Hay que portarse bien ahora y mañana voy a ser el magnate del pueblo, cuando reencarne. Lo que quiere decir que fue un elemento religioso importante para someter a todo un pueblo.
Y lo sometieron con eso. Era un sistema de castas cerradas. Los que nacían en la casta de abajo para subir a la otra, no es que tenían que luchar, ni trabajar, ni nada. No, tenían que portarse bien. Y portarse bien significaba no se rebele contra el otro que está en la otra casta. Y entonces si usted se porta bien, después reencarna más arriba. Es un sistema de opresión para el pueblo. Ahora, nosotros que en ese sentido somos muy frívolos, Occidente es muy frívolo, va y se trae esto, y lo trae y lo tira sobre la mesa como si fuera una... Esto es una tontería. Jesús no habló de reencarnación. Lo que Jesús habló fue de resurrección. Y hay una diferencia sustancial en esto. No es reencarnó, es resucitó. Resucitó. Jesús viene a restaurar a María y se acerca aquel día. Y Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? Pero Jesús está atrás. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. Y yo me lo llevo. ¿Qué se lleva? El cadáver. Ella sigue pensando en el cadáver. Se lo quiere llevar a la casa. Tenía el corazón y la muerte metida adentro. Hasta que Jesús le dice, María, yo no sé en qué tono se dice, porque el Evangelio no dice el tono. Pero yo me imagino que Jesús le dijo, María, María, ¿cómo puede ser que habiendo estado en la resurrección de Lázaro, cómo puede ser que después de haberme escuchado tantas veces, todavía no creas? María, y él se ha vuelto y dice, maestro, maestro. Ahora, nosotros pensamos entonces Jesús la hizo sentar y le dijo, pero María, ¿no te das cuenta que todo lo que dije, en qué pensabas cuando yo dije? No, no, Jesús le dijo, ya está, ya entendió. Andá y empezá a buscar a tus hermanos y contale que estuviste conmigo y que yo he resucitado. Mis amigos y mis hermanos, hay una cruz, es verdad. Y en la vida hay dolor y hay muerte también. No podemos negarla, no podemos negarla. Eso está. Nuestra vida cotidiana va a conocer el rostro del dolor muchas veces. Va a conocer la pérdida. ¿Quién fue mi maestro? Don Raúl Caballero Yocú, mi maestro. Cuando entró a los 80 años, llamó a la esposa y le dijo, querida, esta década no la vamos a terminar juntos. No la vamos a terminar juntos. Entonces vas a tener que aprender un montón de cosas porque seguro me voy a ir yo primero y tenés que saber hacerlas. Él preveía que todo lo que está a nuestro alrededor va a pasar. Y preveía que su esposa y su vida dependían de Dios. Y por lo tanto, no ocultaba esto, lo hablaba, lo decía. Y le hizo ese planteo a la esposa. Bueno, tenemos que ayudarnos ahora y tenés que saber todas las cosas de la casa y tenés que aprender a hacer los trámites, porque seguramente esta década no la terminamos juntos. Ella se fue antes que él. Él eso no lo previó.
pero previó todo lo demás. ¿Por qué? Porque para él la muerte era una presencia que iba a llegar, pero había una esperanza. Me acuerdo que el día que lo fuimos a acompañar, porque había fallecido su esposa, llegó el momento en que tenía que salir el cortejo y dijo, miren, prefiero que ustedes la lleven, porque lo que van a llevar es el cuerpo, nada más. Yo me voy a quedar acá, en casa. No lo dijo, pero en el fondo de las palabras estaba esperando. Me quedo esperando. Pero vimos realmente el agradecimiento a Dios por la esperanza que había. El llanto y el duelo es necesario, pero tiene un tiempo. A veces hay personas que vienen y me dicen, no puedo superar esto. Yo le digo, ¿cuánto hace que falleció? 1 mes y medio. Si después de los 3 meses no puede, entonces hablamos. Pero usted tiene que hacer un duelo, y el duelo hay que hacerlo, y el llanto tiene que estar allí. Tiene que estar. El Señor vino para restaurar al hombre que teme a la muerte, que no se anima a aceptarla. El cristiano tiene una fe que va más allá de la muerte, la fe trascendente. Cuando Pablo escribe a los Corintios, él les dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, dice él, de lástima de todos los hombres. Porque si la fe cristiana solamente vamos a esperar acá, entonces somos dignos de compasión. ¿Qué clase de fe tenemos? ¿La fe temporal, para acá abajo el Señor me puede ayudar? ¿O la fe, y esta es la prédica constante que se escucha por ahí? Venga Cristo, va a tener dinero, va a tener salud, va a tener esto, va a tener lo otro, todo para acá, nada para allá. Se está buscando hacer el negocio con la gente, diciendo, acérquese a Cristo, que lo va a ayudar acá. La fe es trascendente, va más allá de nosotros. Y esta fe trascendente la hemos cantado hoy en algunas de las canciones que hemos hablado, del cielo, de la esperanza, de todas estas cosas. ¿Usted sabe que hay muchos lugares donde no quieren cantar estos himnos? ¿Por qué? Porque habla de la muerte, porque habla de la esperanza. Hermanos, nosotros tenemos una fe trascendente, esperamos en Cristo, aquí y en la eternidad. El Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos nos vamos a tener que despedir. Todos nos vamos a tener que despedir de seres queridos. Todos vamos a pasar por el dolor y vamos a pasar por el duelo. Pero Jesús viene para restaurarnos, para levantarnos de todo eso, para que esto no se perpetúe en nosotros. El mensaje de Jesucristo no es, vengan a mí que los voy a sanar a todos, vengan a mí que los voy a enriquecer a todos, vengan a mí que les voy a solucionar todos los problemas. El Señor Jesucristo dijo, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar, pero yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces nosotros tenemos que tener y afrontar todos los problemas que tiene toda la gente. Todos los problemas. Que ahora tenemos un atisbo de hiperinflación y bueno, todos tenemos que afrontar eso. Y todos vamos a tener que afrontar los dolores y otros tienen dolores peores que esto porque están en plena guerra. Y vamos a tener que afrontar el dolor de la pérdida de seres queridos. Eso es la vida. Hace más de 50 años que predico este mensaje. No lo voy a vender en este momento para empezar a vender fantasías. No vendamos fantasías frente a esto. Miremos la verdad.
Jesús tiene poder y es poderoso y nos sostiene. Y no solamente nos soluciona el problema, sino que nos sostiene en medio de los problemas que tenemos. También eso. Pero no es esa suerte de Papá Noel que parece que venga Jesús que tiene la bolsa llena de juguetes para usted. No es eso. Jesús no hubiera venido para eso. Él vino justamente para resucitar y para que tuviéramos una fe trascendente, una fe que cree en la eternidad y que entierra a sus muertos con llanto, con dolor, pero con esperanza. Y el apóstol Pablo le exhorta a los corintios y le dice, no sean como los que no tienen esperanza, como los que no tienen esperanza, que lloran la desolación total. Nosotros esperamos en Cristo y Él nos restaura de todos esos dolores que produce la vida. Y Él nos sostiene y Él nos espera. Él nos espera. Es decir, vamos caminando. Y la vida es un gran camino. ¿Dónde termina ese camino? En cuando se abre la puerta de la casa del Padre y entramos a esa casa. El Padre nos está esperando. Esta es la grandeza de la fe cristiana. Esta es la grandeza. A veces decimos, el Señor, y escuchamos testimonio, el Señor me curó del hígado, esto, lo otro. Sí, puede ser, claro que el Señor tiene poder para eso. Pero la gran obra de Jesucristo es la obra trascendente, es la obra que hizo en la cruz. No la hizo para que yo me curara el hígado, la hizo para que yo pudiera tener esperanza en el más allá, para que pudiera tener esperanza en la eternidad. Para que cuando yo estoy caído frente al tema de la muerte, pueda mirarlo a Jesús y Él me restaura. Ese día restauró a Magdalena, la restauró. Y la restauró dándole esperanza. Estuvo 40 días con ellos. A los 40 días Él subió al Padre. Pero ellos quedaron con la esperanza. Y la última visión que tienen todos ellos de Jesús, ¿cuál es? Están mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba. Como esperando. Y los seres celestiales tienen que decirle, bajen los ojos. Va a volver. Va a volver. Yo creo en la palabra de Jesús. Creo. Porque sé que eso es la fe cristiana. El otro no es fe cristiana. Creo en la palabra de Jesús. Yo me voy a encontrar con Él. A lo mejor voy yo. A lo mejor viene Él. Pero nos vamos a encontrar con el Señor. Piense hoy, todo lo que tenemos alrededor, lo vamos a ir perdiendo. Que no lo tome de sorpresa el hecho. Que no lo tome de sorpresa. Que estemos preparados. Y que, como decían los muchachos, hay que procesarlo esto. Hay que procesarlo. Como cristianos, procesemos esto. Nuestra esperanza va mucho más allá. Cuando Marta y María le dijeron a Jesús, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano, creyeron en un Jesús chiquito, que hacía milagros hasta acá, y no entendieron la grandeza de Cristo, la grandeza de Jesús. Y la grandeza de Jesús está justamente en la esperanza que tenemos y que es la que nos restaura del duelo, del dolor y del llanto. Porque podemos llorar y podemos tener duelo, pero nunca como los que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza está en Cristo. Esa esperanza que tenemos es la que nos tiene que sostener. Yo me alegro que estén todos ustedes acá. Tal vez si lo hubiera anunciado el domingo pasado que el tema iba a ser este,
Alguno no hubiera venido, pero tenemos que hablar de estas cosas porque esta es la grandeza de Cristo. Cristo es más grande que lo que predican los comerciantes. Cristo nos da una esperanza para la eternidad. Si usted todavía no se acercó a Cristo, acérquese. El Señor tiene el poder para solucionar los problemas de la tierra, pero cuidado, nos tenemos que acercar por el problema fundamental, que es el problema de la eternidad. Ese problema que está sin resolver para la humanidad y que lo resolvió Jesucristo para los que creen en Él. El mensaje de hoy tiene que terminar con las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.